Historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, editorial Problemas, Buenos Aires. Compendio redactado por la Comisión del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, aprobado en 1938 por el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, versión castellana de Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1939. Libro de edición argentina, copyright de Editorial Problemas, Buenos Aires, 1946. Introducción. El Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética ha recorrido un largo y glorioso camino que va desde los primeros pequeños círculos y grupos marxistas formados en Rusia en la década del 80 del siglo pasado, hasta el gran partido bolchevique que hoy dirige el primer Estado socialista de obreros y campesinos del mundo. El Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética se desarrolló sobre la base del movimiento obrero de la Rusia de antes de la Revolución, de aquellos círculos y grupos marxistas que se pusieron en contacto con el movimiento proletario y le infundieron una conciencia socialista. Al Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética se ha guiado siempre y se sigue guiando por la doctrina revolucionaria del marxismo-leninismo. Bajo las nuevas condiciones de la época del imperialismo, de la época de las guerras imperialistas y de las revoluciones proletarias, sus jefes desarrollaron e impulsaron adelante la doctrina de Marx y Engels, elevándola a una nueva fase. El Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética se ha hecho grande y fuerte en una lucha de principios contra los partidos pequeño burgueses dentro del movimiento obrero, contra los social revolucionarios, y antes de aparecer estos, contra sus predecesores, los populistas, los mencheviques, los anarquistas, los nacionalistas burgueses de todos los matices, y dentro del mismo partido contra las tendencias mencheviques y oportunistas, contra los troquistas, los bujarinistas, los portavoces de desviaciones nacionalistas y demás grupos antileninistas. El Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética se robustecía y templaba en la lucha revolucionaria contra todos los enemigos de la clase obrera, contra todos los enemigos de los trabajadores, contra los terratenientes, los capitalistas, los kulaks, los saboteadores y los espías, contra todos los mercenarios del cerco capitalista. La historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética es la historia de tres revoluciones: la Revolución Democrática Burguesa de 1905, la Revolución Democrática Burguesa de febrero de 1917 y la Revolución Socialista de octubre de 1917. La historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética es la historia del derrocamiento del zarismo, del derrocamiento del poder de los terratenientes y capitalistas, la historia del aplastamiento de la intervención armada extranjera durante la guerra civil, la historia de la edificación del Estado soviético y de la sociedad socialista en la Unión Soviética. El estudio de la historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética nos enriquece con la experiencia de la lucha de los obreros y campesinos del país soviético por el socialismo. El estudio de la historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, el estudio de la historia de las luchas libradas por el partido contra los enemigos del marxismo-leninismo, contra todos los enemigos de los trabajadores, ayuda a dominar el bolchevismo y aguza la vigilancia política. El estudio de la historia heroica del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética pertrecha a quien lo realiza con el conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo social y la lucha política, con el conocimiento de las fuerzas motrices de la revolución. El estudio de la historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética fortalece la seguridad en el triunfo definitivo de la gran causa del partido de Lenin y Stalin, en el triunfo del comunismo en el mundo entero.
En este libro se expone brevemente la historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética.